Hola a todos, ¿qué tal? Soy el licenciado Erasmo Vázquez, escritor del libro La vida no es ocurrencia, es construcción. Y hoy se encuentra conmigo el licenciado Fernando Sánchez Lárraga, maestro, bueno, una persona con una maestría, actualmente con un doctorado por la Universidad de Murcia, siendo también abogado postulante y también agente del Ministerio Público, cuando era agente del Ministerio Público, hoy es fiscal, parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el área de la Secretaría General, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por casi 11 años. Gracias por estar aquí conmigo, es un placer y la verdad, pues, ¿qué le puedo decir? Al contrario, es un gusto saludarte, Erasmo Vázquez, señor abogado Erasmo Vázquez Almendares, el estar aquí compartiendo este momento, esta plática tan amable, tan agradable que estoy seguro que va a ser, y que de alguna manera estará en el marco de la amistad que nos une pues desde hace ya muchísimos años, más de 35 años de amigos. Cuando tuve la oportunidad, la suerte, la verdad me siento bendecido en ello, de haberte tenido como alumno en la Facultad de Derecho y verte crecer, verte desarrollarte y verte ahorita consolidarte, no solo como un profesional dentro del derecho, sino como una persona íntegra, con valores y que trata de dejar un legado, como el que lo estás haciendo a través de tu obra. La vida no es ocurrencia, sino que es construcción. Es un gusto estarte aquí acompañando. Amigo, gracias, de verdad, ya hasta me siento halagado. Es más, ya no quiero ni hablar. ¡Vámonos! No, hay que seguirle. Amigo, precisamente para usted que ha construido, platíqueme o platíquenos cómo encontró ese sentido a la vida. Sé que nace o es huasteco. Así es. Platíqueme cómo nació, quién fue de su familia abogado. Platíquenos qué. Yo creo que más que abogado, lo que tengo en la sangre es la docencia. Mi abuela, Margarita, que en paz descanse, ella fue maestra y fue directora también de una institución educativa allá en Nuevo San Luis Potosí, donde yo viví también en Nuevo San Luis Potosí. Soy huasteco de origen, con todo apellido Lárraga. Mi madre era de Ciudad Valles, mi padre era de Pánuco, Veracruz, y yo nací en Tampico, Tamaulipas. Entonces yo tengo las tres huastecas, así que bueno, película Pedro Infante, los tres huastecos. Tengo la huasteca tamaulipeca, la potosina y la veracruzana. Entonces, finalmente, de alguna manera, cuando uno analiza el tema de vocación, que mucho en cuanto a un proyecto que tú y yo estuvimos manejando alguna vez, yo ahí me ilustré y entendí, me llegó con claridad, dónde surgen todo este tipo de ideas y cómo se canalizan. Yo recuerdo haber visto en aquella ocasión de que nosotros obedecemos a dos vocaciones. Primero, una vocación natural con la cual nosotros nacemos, donde nos va formando o va a presentarnos nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Cuando uno, por ejemplo, ya estando en ciertos estudios y le gusta a uno estar leyendo, estar consultando, tener la curiosidad del aprendizaje, y por otro lado también identificas en ti vocaciones como por ejemplo la de servir, vocaciones como la de ser más sensible con las personas, ser más humano. Entonces tú vas identificándote para qué es lo que vas a servir posiblemente en la vida. Ya después uno va a concatenar esto con una profesión con la que vamos a poder realizarnos. En nuestro caso, como en el caso de la abogacía, pues será una vocación de servicio, aunque debo comentarte algo, siendo honesto, que yo originalmente no pensaba estudiar la carrera de Derecho, yo pensaba estudiar Medicina. Mi idea de secundaria era Medicina, el bachillerato era Medicina, hasta tenían libros de Medicina, leía, etc. Pero en mi bachillerato ahí en Tampico, un maestro que tuvo anatomía nos dijo, lo de anatomía como se da en la facultad de medicina. Me acuerdo que el primer mes saqué un 10, segundo mes saqué un 9, tercer mes saqué un 6 y de ahí ya no me levanté. Me di cuenta que en la medicina necesitas mucho la capacidad de memorizar. Yo me di cuenta que yo no era bueno en eso, era bueno para interpretar. Era un buen estudiante, pero para interpretar. Entonces, estando ya en segundo año de bachillerato, para revalidar un tercer año, porque el bachillerato era en la UNAM, en Tampico, y nos íbamos a venir aquí a San Luis Potosí para continuar nuestros estudios profesionales, porque se trataba de buscar un mejor por parte de nuestros padres. Lamentablemente, en aquel entonces, en Tamaulipas, había mucho problema de la inseguridad. Bueno, sigue habiendo, la cuestión de los porros era algo muy común, lamentablemente, y era muy común la idea de venirnos aquí a estudiar a San Luis Potosí. Yo recuerdo cuando me di cuenta que tenía la experiencia en mi carrera,
Dije, bueno, ¿qué voy a estudiar yo? ¿Qué voy a hacer? Llego a preguntarle a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Cerca de San Luis, Guanajuato, voy a estudiar filosofía y letras. Y mi mamá, como de aquel entonces, dijo, no, usted búsquese algo que hay en San Luis, ¿no? Y ahí estoy yo buscando. Yo siempre había dicho que si había una carrera que yo no iba a estudiar, iba a ser Derecho. Tenía una idea bien negativa de la carrera de Derecho. Influenció, creo que aquellas películas de Pedro Infante, donde tiran al pobre viejito cuando van a Margarita de la silla de ruedas, todo eso. Y finalmente vi que la única opción que tenía era precisamente Derecho, porque mi vocación de servicio, mi gusto por las ciencias sociales, estaba enfocado dentro del Derecho. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte, por eso siempre fui un alumno de terceros lugares. Nunca logré el primero o segundo lugar, porque no me era dada la habilidad matemática. Y ya entré en la facultad, me maté en un tercer lugar en el examen de admisión, era mucha historia, a mí me gustaba mucho la historia. Y yo había decidido, en aquel entonces, Erasmo, yo había tenido una maestra de bachillerato, muy buena maestra de historia, que era abogada, pero realmente ella no ejercía la abogacía, sino que era una especialista en historia muy reconocida en Tampico. Entonces dije, bueno, voy a hacer la carrera y luego voy a hacer una especialidad en historia y voy a ser un maestro de historia. Así me veía yo, ¿no? Y así cursé el primer año de la carrera, cumplí tal cual, saqué un buen promedio arriba de 9, etcétera. Empecé el segundo año de la carrera y en aquel entonces, empezando el segundo año de la carrera, un amigo me invitó a colaborar con él en lo que era la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del DIF estatal. Y ahí descubrí otra área del derecho, otra perspectiva del derecho, el lado humano del derecho. Entonces dije, yo esta parte no la conocía dentro del derecho. Había situaciones difíciles, por ejemplo, violencia en contra de menores, mujeres maltratadas, mujeres abandonadas, incumplimiento de obligaciones alimenticias, abandono de los niños, etcétera, etcétera. Y me identifiqué yo mucho con esos temas. Estando ya en la maestría, me di cuenta que realmente no es que no quería yo la abogacía, sino que tenía un poquito más enfocada hacia lo que yo quería dirigirme. Tú sabes que en un sentido filosófico muy general, hay dos escuelas detrás del derecho, la escuela positivista y la escuela naturalista. La escuela positivista, muy pegada a la ley, no muy flexible que digamos, muy directa, etc. Y la naturalista, que es más flexible, es más humana y prioriza al ser humano. Entonces me identifiqué que era una persona naturalista. Y seguí mi camino en lo que fue el DIF estatal. Llegué hasta procurador de defensa del menor y la familia, ya cuando había concluido la carrera. Y pues todos los trabajos que he tenido yo, básicamente me he enfocado a, por un lado, seguir la vocación académica. Finalmente la vocación académica sí se me cumplió, sí se me hizo. Tuve la oportunidad, como lo señalabas, que yo ingresé a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuando estaba el rector Alfonso Lastras. Él durante 2 años convocó a captura por oposición. Yo participé, yo la verdad era una persona desconocida, dije, voy a intentarlo, no tengo nada con intentarlo. Alguien me dijo, no, mira, seguramente voy a recomendados, cosas por el estilo, y a ti a mí nadie nos conoce y todas esas cosas. Pues bueno, yo ya estaba estudiando la maestría, mientras ya había concluido mi maestría, yo había dado clases en instituciones particulares, aunque entonces la Universidad del Centro de México, y participé en un concurso y yo recuerdo muy bien cuando me mandan llamar al edificio central, me recibe el secretario académico, el doctor Medellín, una buena persona él, pero muy estricto, muy de carácter muy duro. Ya me dijo, ¿su nombre? Y dije, no, Fernando Sánchez Lara. Ya veo un sobre, se levanta, me dice, Fernando Sánchez Lara, bienvenido a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eso siempre me dejó marcado. Cada vez cuando yo era director, que daba la bienvenida a los alumnos nuevos ingresos, me decía, bienvenidos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aquí está, ¿no? Ha sido uno de los momentos más felices de mi vida, el poder haber ingresado a la universidad y con esfuerzo propio. Digo, reconozco a los otros que a veces hay otro tipo de situaciones, hay vocaciones también que se desarrollan así, pero en mi caso fui, porque nada más fueron 2 años que dio el concurso por oposición. En aquel entonces el sindicato un poquito como que vio que no convenía, porque nosotros estábamos tomando a maestros interinos que, pues bueno, una gran intención, pero nosotros nos quedamos. Ya de ahí, pues desarrollé lo que es mi carrera. Por otro lado, conjunté 2 cosas. Por un lado, tuve el ejercicio como postulante, efectivamente, como tú me conociste. Fui funcionario del DIF estatal, funcionario de la Procuraduría General de Justicia, fui agente del Ministerio Público, fui también auxiliar, el procurador también estuvo como fiscal.
Y ya en el 95, el maestro Mario García Valdés, en aquel entonces secretario general de la Universidad Autónoma de San Agustín, me invitó a colaborar con él. Y yo empecé a colaborar con él del 90. Y estuve, ya desde ahí, pues yo me adentré a lo que era propiamente el trabajo en la universidad. Y de ahí desarrollé toda una carrera, tanto académica como funcionario en la universidad. En el sentido académico, llegué a ser profesor investigador de la Facultad de Derecho, aunque también por mis situaciones también del manejo de la política y todo eso, pues nunca me dejaron ser investigador. Siempre pensé que tenía una mano izquierda y siempre tuve puestos. Tuve varios puestos en la universidad. Estuve como jefe normativo en la Secretaría General de la Universidad. Luego estuve como secretario general de la Facultad de Derecho 4 años. Luego como secretario particular de Rectoría. Jefe del Departamento de Personal Administrativo e Intendencia. Y ya después, cuando un director, el maestro Ricardo Sánchez Márquez, él deja su puesto, renuncia a él para tener un nombramiento como magistrado, una elección, y queda como director sustituto en la Facultad de Derecho, y luego 2 periodos ordinarios. En total estuvimos 10 años, 8 meses ahí como director de la Facultad de Derecho. Y una vez que concluí la gestión, el arquitecto Villarrubio, el maestro Villarrubio, en aquel entonces me invitó a encabezar la Defensoría de los Derechos Universitarios, que conmigo entró en funciones. Entonces, de alguna manera se dice, qué curioso, ¿no? Inicio mi actividad en la Procuraduría de Defensa del Menor y la Familia y la concluyo, así pensaba yo, nativo, como defensor universitario. La cuestión humanística siempre fue apegada a mí y yo la verdad soy un hombre que se siente ampliamente realizado en lo académico. O sea, Dios, la vida me ha dado más de lo que yo esperaba de la vida. Más allá de mis sueños, de mis expectativas. Y la cuestión es que no me lo ha dado, me lo sigue dando. Yo ahorita sigo colaborando como docente en el posgrado de la Facultad de Derecho. Soy maestro en la maestría en Derecho Constitucional y Amparo, que inclusive me tocó también coordinarla. Tuve la invitación del Consejo Técnico en aquel entonces, cuando me jubilé. Yo me jubilé en el 2018. Decidí como profesor honorífico, así lo señala el Estatuto Orgánico de la Universidad. Y hasta este momento, ¿no? Hasta este momento que estoy pensando posiblemente otros caminos, porque yo recientemente tuve el doctorado y el doctorado me está abriendo muchas puertas que yo no esperaba. O sea, cuando yo esperaba cerrar un ciclo, resulta que sí, pues todavía voy a cerrar un ciclo, pero o sea, vienen otros ciclos académicos con varias invitaciones a nivel internacional. Entonces, vemos eso, que la vocación se sigue. Una pregunta. Veo una gran construcción. ¿Cómo interpretaría en pocas palabras esa construcción que ha tenido Fernando Sánchez Lárraga en la vida? Es la actitud de creer en mí mismo, de creer en poder lograr muchas cosas, de vencer retos, de vencer situaciones que uno considera que pueden ser adversidades y uno ante la adversidad pues se crece, ¿no? Uno piensa por su carácter puede ser que no tenga el triunfo y resulta que sí hay las opciones. Yo te voy a comentar, cuando entré a Derecho, un primo mío preguntó a mi madre, Fernando, ¿qué va a estudiar? Acaba de entrar a Derecho. Me dice, pero si Fernando ni habla, yo era muy callado. Fernando ni habla. ¿Cuándo se le quitó, amigo? ¿Cuándo se le quitó? A ver, porque yo lo conozco siempre hablando, platicando, a ver, ¿cuándo? Cuando salí de la carrera y me involucré con la academia. La academia me dio mucha tranquilidad, mucha seguridad en mí mismo. Me convertí en amo y señor de mi vida en ese sentido. Y no es que yo me lo diera, sino que empecé a sentir el reconocimiento. Incluso ya desde la carrera, estando en el DIF estatal, ya había entrevistas, ya había esto. O exponía yo en clase con los compañeros, y algunos decían, no, quédate tú mejor, así que el maestro y todo ello, ¿no? Entonces, esas son situaciones que te dan dando confianza. Claro. La confianza de que vas en el camino correcto. ¿Cuál sería, si tuviera que describir su filosofía de vida, como no como una ocurrencia precisamente, sino como esa construcción? ¿Cuál fue la filosofía de vida de Fernando Sánchez Lárraga? ¿O cuál ha sido hasta este momento? Porque por lo que veo y conozco, sigue construyéndose o sigue reconstruyéndose
o dándose mantenimiento para seguir adelante en la vida. ¿Cuál sería su filosofía de vida? Que desde niño, de sexto año, primaria, secundaria, quise ser, nunca le había dicho lo que te voy a decir ahorita, quise ser y quise trascender. Yo veía biografías de muchas personas que habían trascendido en la vida por dejar algún legado, por dejar algo. No algo negativo, hay un Hitler por algo negativo, no. Claro. Algo aportar hacia la vida. Y me di cuenta, descubrí en mí, estando yo financiando la secundaria, que había en mi institución personal, que tú lo comentas también en tu libro, una serie de condiciones diferentes a las de otros compañeros. Un momento que me di cuenta que era diferente a algunos otros, no digo que a todos, a algunos otros compañeros. Entonces yo me di cuenta que la vida me estaba preparando otro tipo de situaciones, ¿no? Digamos que mucho de mi actitud, de una filosofía y todo ello de vida, pues yo la tengo como de los 14, 15 años. Yo recuerdo cuando cerca de mi casa, allá en Tampico, había un espacio grande, un auditorio al aire libre. Y el Club Leones, me acuerdo, en aquel entonces hacía muchas actividades de conferencias sobre la vida, X cosas. Ahí iba yo, 14 años, 15 años. Puros señores, y yo era chamaquita ahí, sí, aprendiendo, escuchando, abrevando, creciendo y madurando. Hay situaciones que incluso viví, se los comento por si alguien escucha esto y también no lo sienta en algo negativo. Yo recuerdo que jugaba yo fútbol, era banca, obviamente, pero el equipo de fútbol del bachillerato, me acuerdo que habían que nombrar un delegado que tenían que ir a los juntas cada martes en la noche. A veces Tampico, cuando estaban los nortes y todo eso, no era nada deseable salir. Y las juntas eran a las 8 de la noche, algo por el estilo. Ahí voy yo. Y me acuerdo que me decía otro amigo, no, pero te están abusando de ti, que no sé cuántas cosas. Y supieras también cuánto aprendí de esas juntas. El hecho de levantar, eran puros señores. Y yo era un chamaco de 16, 17 años, ¿no? Y el hecho de decir ahí, protestar por una situación, o sea, aprendí a hablar. Pero aprendí a hablar lo que se tienen que hablar, no como un meródico. Entonces, siempre en mí estuvo la idea de trascender, que mi vida no quedase en algo estéril, desde mi perspectiva. Porque yo leía mucho, tenía muchas biografías. Y claro, muchas biografías eran de científicos, de las ciencias duras. Y yo cuando me di cuenta que no era bueno para las matemáticas, sí me decepcionan tanto que dije, yo no puedo ser un Einstein o algo por el estilo, ¿no? Pero descubrí luego las ciencias sociales. Y entonces, digamos que ahorita ya hay un ser en mí, y ese trascender ahorita ya no lo hago tanto en cuanto a personal, que claro, me sigo preparando, sigo estudiando, sigo tomando cursos, pero sí también trato de formar a otras personas e inculcarles mis pensamientos en cuanto a abrevar el conocimiento, a lo más que puedan. Yo digo, ustedes no se detengan en nada, en nada. La vida es una corriente, es un río que no sabemos qué nos va a llevar, pero el caso es que cuando llegue la oportunidad, estemos en las condiciones necesarias para poder tomar ese reto. Se trata también, como una forma de vida, el que yo llegar a los puestos que llegue, o donde sea que llegue, por mis méritos. No por una situación de que por la amistad o únicamente, claro, eso cuenta, desde luego que sí, pero también tener los atributos necesarios, las condiciones necesarias para garantizar algo positivo hacia otras personas. Entonces, desde niño, pues, querer ser, trascender. Incluso yo recuerdo cuando era niño, nos juntábamos, vivíamos en Nevano, mi infancia lo viví toda en Nevano, una infancia muy bonita, muy enriquecedora, la lo que sea de cada quien. Nevano era un centro petrolero que no tiene nada que ver con el Nevano de ahorita. Yo estudié en buenas escuelas con puros maestros que mandaba Petróleo Mexicano, soy hijo de petrolero orgullosamente. Y me acuerdo que a veces había conflictos entre nosotros como amigos, y yo decía, pero ¿por qué nos peleamos? Yo no entiendo eso. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Ya, de repente piensas que todo el mundo es igual, pero cuando creces te das cuenta, luego te das cuenta de que no todo el mundo era igual, no todo el mundo tiene otro tipo de ideas así. O el compromiso también. Yo recuerdo estando en la carrera, que de repente había una fiesta al lado de la casa y con ganas de ir a la fiesta, pero había que estudiar. Entonces yo decía, la vida después me va a recompensar lo que te estoy sacrificando. Y la vida me la ha recompensado, pero
al 1,000,000%, sinceramente. Y me lo sigue recompensando ahorita la vida, ¿no? Entonces, y tristemente muchos amigos que al contrario voltearon las cosas y mucho de su tiempo lo desperdiciaron, por no decir otra cosa, en la juventud, ahorita pues han batallado en la vida o la vida no les ha sido tan afortunada que digamos, ¿no? Digo, son aspectos sinceros, son honestos, por eso cuando veo en ti esa realización, es también una realización para uno, para mí como maestro, porque uno como maestro se alimenta mucho del éxito del alumno. Y cuando veo alumnos como tú, todo lo que han logrado, licenciado Erasmo Vázquez Almendares, es el mejor alimento para uno como maestro. Por eso sigo yo enseñando. Hoy tuve la entrevista también con gente de estomatología que están trabajando en aspectos de éticas. Hablé hoy sobre los curadores, hablé sobre la eutanasia, todo este tipo de temas. Y te das cuenta que a mis 65 años pues sigo enseñando y pretendo hacerlo. No sé en el aula, porque tal vez parece que el destino me está llevando ya por otras latitudes y vamos a hacerlo, a seguirlo así, ¿no? Ya sigan tus consejos también. Amigo, no, realmente, si le tuviera que decir a los jóvenes algo dirigido de acuerdo al título que manejamos, que la vida no es ocurrencia, es construcción, y lo veo claramente porque lo conozco, ¿cómo lo ejemplificaría en su vida, desde su perspectiva? ¿Qué les diría? Vuelvan a ser ambiciosos de su conocimiento. Pueden ser siquiera hasta egoístas en su preparación. No desperdicien nada. Aprovechen todas las oportunidades que la vida les da. Yo recuerdo que estando en la carrera no había el inglés como materia, pero yo quise estudiar inglés. Me acuerdo que estábamos en la cafetería de la facultad, una plática muy agradable con los amigos, buen ambiente. Y les dije, ¿saben qué? Ya son las 5 de la tarde, me tengo que ir al inglés, una escuela que estaba detrás de la Facultad de Derecho. Instituto Benjamin Franklin, muy reconocida en aquel entonces. Y un domingo me dijo, ¿qué te vas? Estamos aquí cotorreando bien, todo eso. ¿Qué? ¿Te vas a ir a trabajar a Estados Unidos? Le digo, no. Entonces, ¿para qué quieres aprender inglés? Dije, yo no sé, pero algo me va a servir el inglés. Y ya concluí, fueron 10 cursos del American English Course, básicos. Pasó el tiempo, terminé la carrera, quise estudiar una maestría. Cuando hablé con el coordinador de la maestría, el doctor le dije, bueno, tengo un promedio arriba de 8, tengo esto, tengo lo otro, que estudiar la maestría. Dice, me tienen que acreditar en inglés. Aquí está mi certificado, que me acreditan 10 cursos del American English Course. Eso me permitió ingresar a la maestría. La maestría, cuando yo la primera vez que fui a pedir clases, por allá en 1985, hace 40 años en el CONALEP, salió una convocatoria que pedían maestros. Ahí voy yo con mi carpetita, ¿no? Y un currículum chiquito. Y me acuerdo que la señorita me dijo, la que me entendió, me dijo, ¿qué es usted? Abogado. Y me costó muchos abogados, ahí me encontré muchos abogados. Me dice, deje sus papeles y luego lo hablamos. Dijo, claro que sí, señor Tomás, quisiera decirle algo. Estoy estudiando una maestría ahorita en Derecho y tengo en aquel entonces 8 cursos de didáctica o algo por el estilo. Dice, a ver, espéreme. Entra con el director. Me dice, pase con el director. Salí con 3 materias. La cultura del esfuerzo. Me reguitó. O sea, si yo no hubiese decidido ese inglés, no hubiera tenido una maestría. Uh-huh. Y si yo no tuviera una maestría, no hubiera dado clases en la universidad. Y si yo no hubiera dado clases en la universidad, yo no hubiera terminado trabajando en la universidad como investigador. Y si no hubiera sido eso, yo no hubiera sido director de la Facultad de Derecho. Y si yo no hubiera sido director de la Facultad de Derecho o hacer una carrera académica, no sería Fernando Sánchez Lárraga, el Fernando Sánchez Lárraga que es ahorita. Entonces yo sí les doy el consejo y tienen sentido a todos los jóvenes. Y se lo digo a mis alumnos, acabo de terminar el curso antier y se los dije a mis alumnos. Cultura del esfuerzo. No se detengan. Abrevan. Se puede trascender en esta carrera. Abogados hay muchos, pero buenos abogados no hay muchos. Y hay trabajo para los buenos abogados o para áreas de especialidad. Tú tienes que buscar las áreas de oportunidad. Pero no caer en lo común, porque pues, ahí es donde hay muchos, ¿no? Decía el doctor Carbonell, finalmente esto es una pirámide. Y si todos van a un área que esté muy saturada, pues no va a haber oportunidades, ¿no? Pero si vas a un área más especializada con lo mental, lo corporativo, financiero, etcétera, pues habrá poquitos. Sí. Y pues poquitos habrá oportunidades. A nosotros algunas plazas de tiempo completo nos quedaron desiertas porque no había el perfil. No había el perfil que buscábamos en ocasiones, ¿no? Entonces, precisamente de eso se trata, para el perfil que se puede estar requiriendo. Y tratar de ser lo mejor
el mejor dentro de tu área. Trata de hacerlo, no decirlo ahorita porque me estás aquí constriñendo, ¿no? Pero finalmente que sea el reconocimiento que sea de otras personas, porque finalmente tú de ese reconocimiento vives. Un maestro vive del reconocimiento y el máximo de uno es la admiración. Cuando encuentras un alumno que te dice la admiración o que yo quiero ser como usted, o te cuentas alumno de hace años, yo aprendí tal cosa de usted y lo sigo haciendo porque usted me lo enseñó, eso es el mejor alimento que uno puede tener. Se vuelve uno adicto a ese alimento, ¿no? En cuanto a formar buenos alumnos. Y el que tal vez no hay mucho el compromiso, pues trata de estimularlo, motivarlo, cosas por el estilo. Finalmente puede también trascender como abogado o en cualquier otra área. Finalmente, nosotros tenemos una formación en nuestras competencias. ¿Qué significa esto? Tú ser competente. Claro. Y el ser competente no quiere decir estrictamente en la abogacía. Puedes ser competente en un comercio. Puedes ser competente en tener una carnicería, andar con un taxi, lo que sea, no importa. Que el chiste es que seas competente y que trasciendas dentro de esa actividad. Este es el legado que nosotros tenemos que legar, que tenemos que trascender hacia los alumnos. Uno tiene que aprender a ser histórico. ¿Qué significa ser histórico? Pues llevar a la realidad lo que estamos haciendo y también estar consciente de que lo que uno pretende, tal vez uno no lo va a lograr, pero sí sembrar la semilla en otros que lo logren más adelante, ¿no? Finalmente, si uno cree en la justicia social, si cree, yo por ejemplo estuve mucho con la cuestión del feminismo y todo ese tipo de situaciones, tú me conoces, en la cuestión bioética, en bioderecho, en los derechos humanos, pues hay que trabajarlo y hay que dejar escuela en ese sentido. Hay que dejar escuela. Entonces, el consejo que sí les puedo dar, muchachos, es el esfuerzo y que crean en ustedes. No se digan lo que la gente les diga. Si la gente les dice es que tú no sirves para tal cosa o lo que sea, no hagan caso. No hagan caso. Ustedes, claro, se van a dar cuenta para qué sí y para qué no sirve, ¿no? Yo, por ejemplo, el fiscal, pues en absoluto no. Para estar embargando gente, pues tampoco. Yo pagando la deuda o algo por el estilo, ¿no? Me digo, pasar, acuérdate, ¿Sí? yo traía una cobranza, ¿no? Y yo recuerdo una vez un señor que llegó conmigo y me dijo, mira, pues traía este dinero para el regalo, el 24 de diciembre, me acuerdo bien. Y traía este dinero pero pues tengo que pagar. Digo, no, si no, voy a comprar el regalo de su hijo y luego viene a pagar. Nunca fue, pero bueno, que yo con la tranquilidad. Y ahí te los cuento para qué cosas sirves y para qué cosas no sirves, ¿no? Así es. Realmente es una experiencia de vida. En el libro hablo un poco de subirse en mentores. Sí. Para Fernando Sánchez Larra, ¿quiénes fueron esos mentores? Sí, esos mentores que tú mencionas, yo digo que somos resultado de muchas paternidades y muchas maternidades en ese sentido. Yo no he resultado de mucha gente, pero yo te voy a decir en primer lugar, pues que tengo mentores en cuanto al trabajo, en cuanto a cierta filosofía, en política universitaria. Yo en política universitaria tuve un gran mentor, el maestro Mario García Valdés. Hasta la fecha lo sigo citando. Hasta la fecha lo sigo citando. O si me pregunta, ¿tú qué hubieras hecho tal cosa en esta situación? Yo haría esta cuestión porque lo aprendí del maestro Mario García Valdés. Hay otros mentores anónimos que no se dieron cuenta de lo que estaban sembrando a mí y cómo quisiera yo ir a agradecerlos, pero ya hace tiempo. Yo, por ejemplo, esta maestra que nos dio historia en el bachillerato, cómo quisiera decirle, gracias, porque finalmente te hubieran sido un maestro de historia del derecho, y maestro de derecho romano, o sea, y en derechos humanos hablo mucho de historia. O sea, finalmente sí logré ser maestro de historia como tal. Aparte del bachillerato fui maestro de historia, de clases. Porque también quiero aclarar algo, yo no llegué a la universidad luego. Yo empecé dando clases en el CONALEP. Estuve dando clases en el colegio de bachilleres. De clases a nivel en instituciones privadas, por ejemplo, a nivel bachillerato, en Manuel Josotón, en la Gabriela Mistral. O sea, yo le dije, no, que pasé por aquí, quiero dar clase y listo, ¿no? Eso fueron ya 3 años después que tuve la oportunidad. Bueno, y a nivel de universidad yo empecé a dar clases en la Universidad del Centro de México. Y después también estuve en la Marista. Y sigo colaborando. Hace unos pocos años estuve dando clases en Vasconcelos. Y ahorita también soy parte del claustro profesor de la Universidad de Monteguana, donde egresé con mi especialidad en ese sentido, ¿no? Pero si hablamos yo de mentores propiamente, gentes a las que me debo, pues cada uno tiene mucho que ver en las diferentes áreas en que me he desarrollado, ¿no?
Por ejemplo, quien despertó en mí el gusto de la investigación fue el doctor Jaime Nicolás López. Fíjate, dentro de cada oportunidad, por ejemplo, el DIF estatal fue un compañero de generación. Guillermo Villalobos López, lo estimo mucho, lo aprecio mucho. Él vive en Encarnación Díaz, Jalisco, y siempre tenemos mucha relación hasta la fecha. Yo le estoy muy agradecido por esta oportunidad. También el que era el procurador en aquel entonces, Pablo García Rocha, también él, que luego me encontré como jefe en negociaciones previas en la Procuraduría. 2 veces fue mi jefe él, así me encontré en esas 2 oportunidades. Maestro Pedro Barrero también en la Procuraduría, porque de todos ellos ya aprendí. Por ejemplo, en la universidad, que aparte del maestro Manuel García, pues el ingeniero Valle Méndez, que me dio la oportunidad de ingresar. Don Jaime, claro. Don Jaime, sí, que bueno, tú conoces muy bien. El arquitecto Villarrubio también, yo le estoy muy agradecido. Ahorita también, obviamente, con el señor rector Alejandro Cermeño Teguera, también. En la fiscalía, en la procuraduría también el maestro Fray Álvarez Méndez, que fue el que me llevó el despacho para allá. Entonces, un resultado de muchas paternidades y también muchas maternidades en ese sentido. Se ha tenido muchas madres. Muchas madres también. O sea, no le pueden decir cosas feas a usted porque tiene mucha madre. Porque es múltiple y todas cosas, ¿no? Y quiero destacar en este sentido a mi esposa, Tere. Mi esposa mucho tiene que ver en estos tiempos, en estos años, el que yo siga todavía en este camino, me cuida mucho y logro trascender mucho detrás de eso. Luego mis hijos, sí, también, Fernando, Dulce. Pero finalmente uno es resultado de muchas personas. El resultado de muchas personas. Y a mí me gustó mucho cultivar la cultura del agradecimiento. El agradecimiento, reconozco a cada uno de ellos, todo lo que aportaron en mí. Para mí es horrible la persona que llega a una cierta posición y se olvida de con quiénes o por quiénes llegaron, ¿no? Un valor que tú tienes muy acendrado también en la cultura del agradecimiento en cuanto a lo que uno llega a hacer para bien, ¿no? Generalmente para bien, ¿no? Entonces, uno es el resultado de muchas personas y también algunos legados. Yo hablo mucho de mi abuelito Margarita, que fue maestra, insisto, y digo, no, yo creo que la cuestión genética, la vocación de la docencia, la tuve de mi abuelita. Claro. Así es el punto, ¿no? Amigo, me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué ha dejado en el camino? Porque entiendo, usted lo decía, sacrificios, hablaba de un sacrificio del estudio, sí. O quizá no un sacrificio, un gusto por el estudio, sí, y dejar algunas otras actividades. ¿Qué ha dejado en el camino Fernando Sánchez Lárraga en esa construcción tan genuina? Sí he dejado cosas en el camino. Algunas, como por ejemplo la diversión, entonces los he recuperado después los recuperé. Incluso unos compañeros de generación dicen, oye, de ti al que eres ahorita, bueno, hace años, de ahorita, no tiene nada que ver el alumno que nosotros conocimos todo callado a lo que eres ahorita, ¿no? Etcétera. Pero sí tuve una situación, por ejemplo, he dejado mucho la cercanía con mis hijos. Yo, pues, soy una persona muy obsesiva con el trabajo. En la Facultad de Derecho tengo un estatí, yo llegaba en la mañana a trabajar, me iba a las 5 de la tarde a comer, regresaba a las 7. Yo en mi casa llegaba como a la 1 o 2 de la mañana. Entonces, pues no vi crecer a mis hijos, la verdad. No los vi crecer. Por si saco nietos, soy muy obsesionado a cuidarlos y todo eso, ¿no? Y eso es un tiempo que no se recupera. También he dejado algo de mi salud. Yo tengo un problema neurológico en el habla. Se me presentó hace 10 años. No tengo una causa explicada, es una disidencia oromandibular, donde mis labios, la boca, todo se desconectan mis nervios de mi cerebro, ¿no? Causa, nunca los neurólogos han sabido por qué. Yo digo que siempre juego melato, nunca le pego, y esto es una enfermedad rara, y sí le pegué, ¿no? Y me la controlan con toxina de botox y ese tipo de cosas, que ahorita estoy ya batallando, pero también lo que te decía, posiblemente ya la cátedra, en presencia, claro, clase diario, posiblemente ya la voy a dejar, ¿no? Porque yo no me siento a gusto con los alumnos. Sí. Porque yo sé, aunque ellos me dicen, sí la entendemos, yo sé que a veces no. Mi esposa me dice, a veces hay palabras que no se te entienden. Cuando estamos así en cortito se puede, pero estando en el salón de clase sí un poquito se dificulta. O si estoy en una conferencia, pues más o menos también puedo salir adelante. Entonces, pues sí hemos sacrificado cosas, no te lo puedo negar. Yo admiro gente como tú, que sí tiene un equilibrio. Yo sé muy bien que tú a las 2 de la tarde te vas a comer.
¿sí? Y regreso a una cierta hora determinada. Yo no tenía hora por eso, ¿no? O sea, cambié prioridades, pero pues, era lo que me llenaba a mí, era mi realización de alguna manera. Claro, muchas de esas prioridades, pues ahorita las estoy cosechando y finalmente pues sigo en esto, ¿no? Yo acabo de regresar de Colombia, tú lo sabes. Sí. Invitado ya estuve en un congreso. Regresando me invitaron para otro, pero dije, no, ya te acabo de regresar de Colombia. Y tengo invitaciones para el próximo año a Colombia, Costa Rica, tengo una actividad en Guatemala, tengo que volver a España, etc. Entonces hay cosas que reactúan por ese sentido. Entonces finalmente, pues uno puede decir en conciencia, pero también ves por otro lado y tú dices, bueno, la vida me va a reconfortar en ese sentido. Finalmente tú pagas un precio por todo. Pagas un precio por todo. Pero creo que como quiera, ese precio ha tenido por otro lado el valor de la realización. Y me siento realizado. Como quiera, sí me siento realizado en este sentido. Y yo no podría tampoco decirle a alguien, no hagas lo que yo no hice. Lo que yo hice, no. Hazlo como quiera igual. Sí, claro. Porque como que se necesitan también personas como nuestro perfil, definitivamente. Que no estemos ahí involucrados todo el día en nuestro trabajo, en la universidad. Yo siempre en aquel entonces, bueno, hasta la fecha, pero ahorita ya no sucede, pero dormía con el celular al lado, porque me hablaba del rector, me hablaba del secretario general, lo que fuera, oye, este problema y esto, lo otro, aquello. Y como ya era, ahora sí que operador, a los problemas, como dicen, nos anteponíamos a los problemas, nos adelantábamos. Entonces, ahora es madrugada ir a ver una situación X, etcétera, que tomar algo en la escuela, ir a hablar, negociar. Y el mañana siguiente nadie sabía lo que pasó en la noche. Nadie sabía que en la noche hubo negociaciones, hubo discusiones, hubo diálogo, etcétera. Y al final la universidad sigue tan campante como siempre, ¿no? Y esas son las satisfacciones que te da por otro lado. O sea, te alimenta por otro lado, pagas un precio. Yo, la verdad, estuve 1 año y medio sin poder hablar. Incluso me dio una depresión y ansiedad, porque de eso vivo. Del hablar, dar clases como abogado, te imaginas no poder hablar. Pero afortunadamente dieron con la cuestión del voto, sí, pues durante 10 años hemos salido adelante, pero como me dijo la doctora, posiblemente ya hice resistencia a esto, ¿no? Entonces ya es momento también de cambiarle y yo me la más tranquila, definitivamente. Creo que ya, aunque tengo 65 años puedo dar más, pero creo que puedo darlo en otro sentido. También hay que atender el relevo generacional. Yo no veo muy bien un maestro que se satisfagan ser maestros de toda la vida en una facultad, ¿no? Yo recuerdo un maestro que ya descansa y todo ello, pero todavía hace unos 20 años el maestro iba a dar clase y todavía sacaba, con ejemplos, unas copias del carbón. ¿Te acuerdas del cahier del Sí, carbón? claro. Así, que él traía y ponía a los alumnos a leerlas. Pues los alumnos ni veían qué es lo que estaba ahí escrito y todo eso, ¿no? O sea, entonces, alguna vez yo vi un programa de televisión que una maestra había cumplido 100 años de edad. Y dijeron, ¿sabe qué es lo mejor? Dijeron en el programa, que siga dando clase. Yo dije con todo respeto, qué egoísta. Sí, claro. Porque en las facultades las habilidades ya no son en ese sentido, ¿no? Entonces, uno también tiene que saber, con el boxeador, saberte retirar a tiempo y en tu momento. Y cuando estás en plenitud, lo que cabe, de facultades. Y yo siempre dije a mis alumnos, cuando ustedes escuchen de sus hijos o sus nietos, oye, el maestro Sánchez Lara ya no se le escucha, ya no se le entiende, ya se le va la memoria, etcétera, díganmelo, por favor, díganmelo, porque he visto muchas cosas y se me hace muy egoísta porque alguna vez llegó a decir un maestro, no, lo bonito es morirse y seguir siendo maestro de la facultad. Digo, pues si te vas a morir a los 90 años, pues hijo, como Sí, que claro. tienes que dar entrada a las nuevas generaciones. Porque son otras nuevas mentalidades. Yo nunca he creído eso. Para mí es un absurdo. Eso cuando dice que las generaciones anteriores eran mejores y todo eso. Es un mito, la verdad. Cada generación es de su tiempo. Es como cuando hablan los papás de los hijos rebeldes. Tú ves películas de los años 30, 40 para ver, ay, estos hijos rebeldes, rebeldes sin causa, juventud perdida, juventud loca, etcétera, de los años 60, etcétera, ¿no? Y te das cuenta que, pues, es la juventud que debe serlo. Y tienes que adecuarte a eso. Yo como maestro, nada gano con decirle no usar el celular, no. Vamos a usar el celular como una herramienta aquí en clase, ¿sí? Una herramienta, vamos a apoyarnos en la tecnología. Que la inteligencia artificial, que es, bueno, vamos a trabajar en la inteligencia artificial, sí pueden tomarlo, pero tienen que ir a la fuente de esa inteligencia artificial. Claro. ¿Sí? O sea, se puede, no podemos estar con una cuestión de satanización. Y mucha de esta satanización la tenemos con la edad. Para finalizar, amigo, la verdad me encantaría que me dijera
En pocas palabras, hace poco obtuvo el doctorado en la Universidad de Murcia, sigue construyéndose. Sí, obtener un doctorado no es sencillo. Yo finalmente nunca hice ni una maestría. Yo creo que ya no la hice a esta edad. Tampoco un doctorado menos, porque pues hay que tenerlo. Pero en pocas palabras, ¿cómo diría qué le dejó Murcia? Antes te quiero comentar algo. No necesitas ser un grado para ser un maestro o un doctor. Tú eres una persona, tú eres un maestro de la vida, eres un maestro del derecho como tal. El grado solo es lo académico, básicamente. Por eso ves cuando se determina, inclusive tú eres una persona doctor, eres un doctor. Es que la persona que tiene el conocimiento. El grado solo es para cuando vas a dar clases y ese tipo de situaciones. A mí muchos ahora, a raíz que tengo un doctorado, y lo tuve a los 64 años, casi 65 años, yo les digo, muchos dicen, ay, maestro, no, perdón, doctor. Digo, no, yo soy maestro y sigo siendo maestro. El doctorado solo es una realización que yo quiera tener, quería trascender en cuanto tenga un nivel de doctorado, me quería sentir doctor. Pero ¿qué experiencia me dice? La experiencia que me deja es un sí se puede, sí se puede. Y que no puedo estar en límites por la edad. Cuando a mí algunos me dicen, no, maestro, es que ya yo la edad que tengo. ¿Qué edad tienes? 30 y tantos años. Yo empecé mi doctorado a los 60 años y lo terminé a los 64 años. Amigo, muchas gracias. La verdad, un placer, como siempre, en primer lugar, convivir con usted y en este recinto, en este lugar, que la verdad, pues tenerlo es una grata experiencia. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí contigo después de 35 años de amistad. Y él empezó en mi despacho y esto es el despacho. Este es Erasmo Vázquez Armendáriz. Muchas gracias, amigo. Gracias a todos.